La entrevista de El Balance con Federico Quevedo. Pues son las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y hasta ahora tengo el inmenso placer de saludar al portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, candidato por este partido en su día a las elecciones, ganador además de las últimas elecciones autonómicas, don Ángel Gabilondo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y encantado de saludar. Por mi parte, mucho gusto en que nos encontremos en la radio. Ya, y a mí me hacía mucha ilusión, ya lo sabes tú, y bien además. Claro que sí, es un gusto que podamos hablar. Claro que sí. Ángel, tengo que empezar por algo muy reciente, porque ha pasado en los últimos días, pasó primero la semana pasada y creo que hoy otra vez, y es que el Partido Socialista va a presidir dos comisiones que son importantes en la Asamblea de Madrid. Una es la Comisión de Reconstrucción y la otra es la comisión que va a estudiar o va a investigar lo que ha pasado, y luego hablaremos también un poco de eso, de lo que ha pasado en las residencias, ¿no? ¿Cómo se van a llevar adelante esas dos? Sobre todo me interesa mucho la primera, porque creo que Madrid necesitaría ahí un gran acuerdo. Yo no sé si es posible o no. Sí. Esta es nuestra concepción de las cosas, ¿no? Yo siempre he impulsado, y como otros también, ¿no?, la necesidad de una comisión de reconstrucción, otros llaman recuperación, como se llama técnicamente, recuperación e impulso, ¿no?, de la economía, de impulso también social, y yo creo que el único camino es que lo hagamos juntos. Esta es la verdad. Hay una necesidad social, en fin, una crisis económica, social, política, pues en tantos ámbitos, económica, que lo que tenemos que hacer es poner eso como una prioridad ante todo y como la necesidad más urgente de la ciudadanía, una crisis también sanitaria, ¿no? Y yo espero que encontremos acuerdos. No es tan fantasioso como para pensar que ahora de repente todos vamos a pensar lo mismo, no es eso. Lo que sí es cierto es que podemos identificar una docena de asuntos importantes, prioritarios, que en este momento hay que abordar y comprometernos presupuestariamente con ellos también, para generar también confianza ciudadana y saber que estamos en los asuntos que de verdad nos preocupan. Yo creo que trabajaremos en esa línea. También es cierto que como nosotros propusimos esa comisión, pues también finalmente creo que se ha tenido que ver con que seamos propuestos como presidentes, pero nuestra idea es trabajar con todos, es una comisión de todos y ese es el único camino. Vox no la apoyó, pero yo en todo caso espero que se apoyen también las medidas que ahí se puedan hacer. Y en relación con la otra, pues la otra comisión es una comisión pues también de análisis, de investigación, que lo que hay que hacer es, también hay una demanda social, que se aclare lo que ha sucedido, que se diriman responsabilidades y sobre todo también que se adopten medidas para que se puedan afrontar los problemas que hay y que esto no suceda, porque tenemos un modelo que evidentemente pues no es el adecuado y se ha producido un drama tremendo, un dolor extraordinario, unas pérdidas de vidas y hay que cambiar el modelo de residencias. Hay personas muy mayores, siempre lo ha habido, pero ahora la vida se alarga, menos mal, ¿no? Pero también es menos mal si somos capaces de dotar de condiciones también sanitarias. No son puros, es la casa, es su casa, pero es también una casa que tiene que estar con condiciones sanitarias, porque son grandes dependientes, muchos de ellos, polimedicalizados, medicalizados y necesitan realmente una estructura que me parece que por ahora no tenemos y hay que tener. Madrid, lo cierto es que ha sufrido mucho. Ahora vamos a ir un poquito más a estas cosas, pero quiero saber un poco antes, porque Madrid ha sufrido mucho esta pandemia. Sin duda ha sido el epicentro donde más casos ha habido, donde más fallecimientos ha habido. Yo no sé cómo ha vivido el portavoz del Partido Socialista de cerca esta situación y cómo la ha percibido. Yo he percibido, como todos, como algo que ha ido viniendo, ¿no? O sea, aquí los visionarios, pues no ha habido mucho visionario, ¿no? Lo que sí había una cierta percepción de que este asunto era muy grave, que podía empeorar. Y a mí lo que siempre me preocupó es que llegara a haber un colapso en los ámbitos sanitarios, ¿no? En los hospitales o en las residencias, y que no pudiéramos ni siquiera dar respuesta, como digo,
yo hablo en plural porque me implico, ¿no? Pensando como una respuesta de toda la sociedad, ¿no? A este asunto. Un poco lo que nos ha pasado. Y yo pues lo he vivido también con mucha alarma y con mucho dolor. Y también con una voluntad siempre de ayudar, esta es la verdad, ¿eh? Algunos dirán que para bien o para mal, pero con esa voluntad es la que yo he trabajado y hemos dicho al gobierno siempre cómo veíamos las cosas, que hemos propuesto alternativas y hemos tratado de colaborar para que se abordara eso del modo mejor posible, pero hay cosas que pues no nos han gustado ni cómo se hacían ni cómo se han hecho, también lo hemos dicho. Y bueno, ahora quizás es el momento de analizar, de evaluar y de ver qué cosas hay que hacerlo, pero sobre todo con mucho dolor, con mucho dolor. No hace falta ser especialmente sensible al sentir con un dolor tremendo, ¿no? Las pérdidas, las insuficiencias, tanto personal, luchando todo el mundo y que muchas veces no tenían ni siquiera las posibilidades de dar respuesta a lo que querían. Ha sido algo que nos va a cambiar la vida a todos, ¿no? Y la forma de entender la sociedad. Y yo creo que Madrid ha sido muy traumático también por toda la cantidad de casos y una sociedad pues que tenemos una cierta sensación de que estamos en el corazón de las cosas que van bien, con un Producto Interior Bruto muy grande y luego de repente nos encontramos con esta realidad que nos ha dado un baño de realidad extraordinario. Y tenemos que resolver muchas cosas. Yo creo que... Para empezar, servicios públicos. Sí. No, me decía Ángel que yo creo que Ángel Gabilondo coincidirá conmigo en que probablemente lo que hemos vivido era una situación que lo que requiere o lo que ha requerido y va a requerir son políticos con cierta capacidad de empatía, capaces de entenderse, de llegar a acuerdos. Y yo le he escuchado a Ángel Gabilondo muchas veces pedir, reclamar, decir que había que seguir ese camino, pero luego no ha encontrado una interlocución en el otro lado. Bueno, siempre hay muchas personas así. Yo quiero pensar que hay una mayoría de ciudadanos así, ¿no? Si nosotros somos votados y si ganamos las elecciones en un momento determinado, pues es un poco también porque la ciudadanía quiere eso, ¿no? Ya sé que hay otros que quieren otras cosas, ¿no? Y además son muy activos, por lo que veo. Pero lo que sí hace falta es que abordemos problemas que son muy complejos y que exigen mucha fuerza y mucha unión para poder abordar, ¿no? Y yo creo que los extremismos, los sectarismos, los partidismos no nos van a resolver las cosas. Hombre, está bien que ustedes, la estructura de los partidos, el apoyo fundamental son vértebras de la democracia, pero a mí no me gustan las posiciones sectaristas, esta es la verdad. Y creo que yo soy capaz de trabajar junto a alguien que piensa distinto que yo, que vota distinto que yo, que tiene otra idea del mundo y de las cosas. Pero yo creo que eso nos pasa a muchos ciudadanos. Y por eso en ese sentido no me veo nada singular. Pero es verdad que es difícil encontrar a veces puntos donde poder acordar, ¿no? Porque se ve como que eso no es lo que hay que hacer y yo creo que sí es lo que hay que hacer. En el Ayuntamiento de Madrid se ha conseguido un acuerdo sobre 350 medidas, que no son pocas, la verdad. Hemos visto acuerdos en Castilla y León entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en Andalucía, en Galicia, por supuesto, en otras comunidades autónomas, en otros ayuntamientos. ¿Tiene usted esperanza de que esto se pueda también visualizar en la Comunidad de Madrid? Es una gran pregunta, porque además la pregunta es sobre la esperanza, ¿no? Yo lo que tengo es la seguridad de que es estrictamente necesario. De ahí deduzco también el que no puedo sentir ninguna otra cosa que una voluntad de determinación y de esperanza, porque si yo no pensara en eso no merecería estar en estas cosas. Quien está en estas cosas no puede ser personas con tendencia a decir no hay nada que hacer, da lo mismo una cosa que otra. El que piensa eso, pues no debe estar en estos puestos, ¿no? Y yo sí creo que hay una necesidad. Y como hay una necesidad, tenemos que trabajar. Y además yo confío en la fuerza de la ciudadanía que va a imponer el hecho de que hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Y a mí la idea de los acuerdos del ayuntamiento pues me parece estupendo. Seguro que no son los que quieren ninguno, pero sí son los que quieren todos juntos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y yo confío que en Madrid hay mucha gente valiosa, hay mucha gente inteligente, hay mucha gente llena de valores, que no somos nadie propietarios de ellos, pues va a ir en esa dirección. Es que si no, verdaderamente estamos perdidos. O sea, si alguno se piensa que solo con sus afines va a sacar adelante esta situación, está muy equivocado. Si alguno cree que va a lograr
el esfuerzo de toda la sociedad desde posiciones partidistas también está equivocado. Esto es lo que creo yo. Así que sí, confío, tengo esperanza. Y si no se llegaran a esos acuerdos, ¿eso haría más razonable o más necesaria una moción de censura? No, yo creo que la moción de censura, a mi gusto, está siempre vinculada a que se pierdan los apoyos que tiene un gobierno. Yeah. Que en un momento determinado, por distintas razones, pueden ser por razones que se ha producido algún escándalo, una corrupción o una incapacidad manifiesta o una pérdida de sintonía entre los grupos que mantienen el gobierno, pues entonces hay que plantearse seriamente, porque es una posibilidad legal y además es una obligación plantearse si debe hacerse una moción de censura. Yo hasta donde sé ahora no me parece que se haya roto esa confianza, ¿no? Al menos yo no la veo por las declaraciones que yo, por ejemplo, a Ciudadanos, hablemos claramente. Sí. Ciudadanos es determinante en este punto. Si Ciudadanos sigue pensando que tiene que apoyar al Partido Popular, pues yo veo difícil que en una moción se pueda lograr un cambio, que es lo que hay que hacer, ¿no? Si es que se quiere que de verdad esa moción no genere más frustración. No estoy en esos, sin más me refiero como estrategia política, sino creo que es una posibilidad que debe darse cuando se dan las condiciones, pero pienso sinceramente que ahora Ciudadanos no está en esa dinámica. Igual debe pensárselo, pero ahora mismo no está en esa dinámica. Al menos Ciudadanos en Madrid. Pues vamos con la confianza y con la esperanza de que ese acuerdo se pueda alcanzar. Ahora mismo, de las conversaciones que ya hay entre los partidos, ¿dónde percibe Ángel Gabilondo que puede ya haber alguna sintonía o dónde ve que puede haber algún tipo de acercamiento? Hombre, yo creo que en la percepción de cómo situamos de modo equilibrado, pero claro, los servicios públicos en el corazón de la sociedad, creo que ahí hay espacios para consensos, ¿no? Que la sanidad tiene que ser una sanidad universal, que tiene que haber una sanidad pública extraordinaria, que tenemos que hacer un esfuerzo mayor económico para garantizar que tenemos las infraestructuras fundamentales. Me parece que ahí se puede lograr un consenso. Y también se puede lograr un consenso en torno a qué políticas económicas para lograr prosperidad, sin que eso sea menoscabo para la igualdad o el bienestar. Pues hay que, para el comercio, para el turismo, para los autónomos, es que tenemos que fijar acciones y políticas concretas, ¿no? Yo he dicho dos palabras así como de pase, ¿no? Prosperidad y bienestar, y son palabras que indican que hay que lograr que la sociedad sea próspera, pero hay que lograr que también se haga con condiciones de equidad, ¿no? Y creo que ahí podemos también y debemos lograr también acuerdos. Luego, en políticas sociales, pues obviamente, o en educación. O sea, que tenemos que entender que ahí hay que hacer un mayor esfuerzo económico. Los recursos no lo son todo, pero sin recursos va a ser difícil. Va a ser difícil afrontar esto. Y claro, ahora viene el problema de que hay quizás, digamos, recursos, espero yo, de Europa, también hay unos recursos del gobierno central que se están llegando y van a llegar, y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es priorizar. Porque aquí la clave es, la política es también priorización, selección de las prioridades. Y ahí es donde yo espero que hagamos un acuerdo. Por eso digo, hagamos 10 o 12 puntos. Igual ahora no es el momento de esgrimir las diferencias. Yeah. Yo sé perfectamente qué cosas tengo que esgrimir para que no lleguemos a un acuerdo, pero no creo que es eso lo que hay que hacer ahora. Y ya he señalado, pues, educación, sanidad, políticas sociales y, desde luego, una economía próspera con bienestar. Ahí creo que podemos encontrar acuerdos. Cosas como, por ejemplo, a nivel nacional ha sido la renta mínima y que a lo mejor también son la aplicación en la Comunidad de Madrid y también se puede ir por ese camino, ¿no? Claro, el ingreso mínimo vital, ¿no? Que a nivel nacional pues supone también un impulso tan grande. Aquí tenemos una renta mínima en Madrid que se está también ofreciendo y dando. Y bueno, igual tenemos que mirar cómo podemos hacerlos compatibles, complementar con una a la otra, ver si la renta mínima es suficiente. Lo que tenemos que garantizar es, no por idea de subsidio, ¿no? Sino garantizar la dignidad de la vida de todos y luego crear condiciones para proyectar desde ahí hacia un empleo. Porque el objetivo es lograr que cada uno tenga no solo una ocupación, sino un trabajo del que pueda vivir.
Y ahora nos pasa una cosa espantosa, que es que hay mucha gente que tiene un trabajo y no puede vivir dignamente con él. Pues yo a eso le podemos llamar trabajo. ¿Tienes trabajo? Si trabajo quiere decir que todos los días metes horas fuera de casa, sí. Pero trabajo es que puedas tener un mínimo proyecto de vida, si es un máximo mejor, que puedas también vivir de eso. Y ahí tenemos muchos problemas todavía en Madrid. Comunidad, por otra parte, extraordinaria, a la que quiero con toda mi alma, pero ahí hay un 20% de la población que está en situaciones de... Es que hay mucha desigualdad entre el 20% que mejor vive y el 20% que peor vive. Y yo quiero que todos vivamos bien y dignamente, pero hay mucha desigualdad. Eso es un hecho. De la percepción que tiene Ángel Gabilondo de todo lo que ha pasado en estos meses, pues ya son meses, ¿qué es lo que más ha fallado y dónde habría que hacer una mayor incidencia de políticas? Sí, yo creo que nos ha pasado un poco, como ser una sociedad que ha ido poco a poco pues logrando condiciones de vida adecuadas, aunque no alcanzara a todos, pero hay una cierta percepción de un grupo grande de la sociedad que no está viviendo mal, y desde luego nosotros, por ejemplo, yo mismo, pues estoy dentro de una gente que no está viviendo en la necesidad, al contrario, y claro, de repente es como que parecería que la vida va bien, que esto es una cosa que no hay que plantearse más cosas, y hay una cierta concepción que nos hace olvidar la dimensión de la escala de valores que tenemos, que me parece que es lo que aquí verdaderamente se nos ha puesto en juego ahora. ¿Cuál es la escala de valores? Y la dimensión comunitaria, la preocupación por los demás, la preocupación por los asuntos que no son de interés directo para ti, pero sí lo son para la comunidad. Se llama Comunidad de Madrid. O sea, la palabra comunidad está en el nombre de nuestra casa, que es Comunidad de Madrid. Y si perdemos esa dimensión de comunidad, pues seremos personas que viven aquí en un sitio. Y yo creo que nos ha fallado un poco, por distintas razones, en un mundo donde cada uno va a lo suyo, sálvese quien pueda, una cierta dimensión comunitaria que hay que potenciar. Y se potencia, ya digo, con políticas, con servicios públicos de calidad y con el compromiso de todos también, pues que tenemos que hacer un esfuerzo quizá mayor para que esto se pueda resolver mejor. David Álvaro, que está aquí conmigo en la mesa, tenía una pregunta también para el portavoz del Partido Socialista. Muchísimo gusto, David. Muy buenas noches, don Ángel. Buenas noches. Lo primero es darle las gracias como mero ciudadano por su actitud, por su ejemplaridad, por su forma de hacer política, que yo creo que es imprescindible, y no solo lo creo yo, sino que la gran mayoría de los ciudadanos así lo manifiestan. Vivimos tiempos en los que quizá su actitud y su comportamiento, desgraciadamente, constituye casi la excepción a la normalidad en política. Ojalá la nueva normalidad traiga aparejada mayores actitudes como la suya, de moderación, templanza y tender la mano al adversario, que de verdad que como ciudadano se le agradezco. Yo le quería hacer una pregunta. Usted es un profundo conocedor de la ciencia política y la filosofía clásica, y sus postulados tienen una carga de profundidad tremenda, pero no es menos cierto que la política hoy en día se fundamenta en las imágenes, y hoy hemos vivido una imagen que genera bastante pena en la gran mayoría de los ciudadanos, que es ver la ausencia del presidente del gobierno en el funeral de las víctimas por el COVID. Entonces, uno entiende que tiene compromisos. Es cierto que la agenda del presidente del gobierno terminaba a mediodía en Portugal. Somos muchos los que creemos que el presidente del gobierno podía estar hoy en la Catedral de la Almudena acompañando de una manera simbólica a todas aquellas familias que se han visto afectadas por el coronavirus. Me gustaría saber cuál es su opinión, ya no lo que usted haría, sino conocer un poco su opinión, porque choca con esa postura de empatía con aquellos que lo han pasado peor en esta crisis. Hombre, yo estoy seguro que, en fin, al menos la idea que tengo, porque lo reconozco, ¿no?, que él no tendría ningún inconveniente en estar en ese funeral, de ninguna manera, ¿no?, representándonos a todos, ahí también como presidente del gobierno. O sea, que no conozco las razones ni las causas que le hayan podido o hacer inviable o no estar ahí, pero yo lo que sí puedo decir es que, en fin, tengo la absoluta convicción de que él estaría ahí sin ningún problema, ¿no?, como tantas veces he estado en actos similares. Ahora, también es cierto que, bueno, luego, esto nos quita el hecho de que el día 16 es verdad que hay un acto de Estado también, con la presidencia del presidente del gobierno, pero a mí sí me parece que hoy era un día en el
que sin ningún problema se puede y se debe estar, y estoy seguro que el presidente del gobierno no tendría ningún problema para haber estado, salvo que haya alguna otra razón que ahora yo no conozco. Uh-huh. Sofía Torres, que está en León, también tenía una pregunta, me parece, una o dos. Sofía. Buenas noches, señor Gabilondo. Le pregunta Sofía Torres. Afirma que la obligación de la oposición es no descartar una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué cambios cree que necesita Madrid para acometer esa reconstrucción social y económica? ¿Qué puede aportar la filosofía a la política en momentos de crispación política y desafección social? Gracias. Sí, pues Sofía, pregunta es importante, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que es muy importante es tener la idea de no patrimonializar el poder y no personalizar el poder. O sea, cada vez más tenemos que entender que no se pueden hacer políticas personalistas ni patrimonialistas, algo así como que el poder le perteneciera al que está en el gobierno. Entonces yo creo que hay que hacer formas de participación, de aglutinar las voluntades de todos, buscar lo que piensan otros, y ahí nos falta cultura. Yo hablo ahora en Madrid, ¿no? Nos falta esa cultura, porque ha habido mayorías absolutas, y se han ido haciendo las cosas sin pensar, más bien entendiendo que el otro es como una especie de molestia, ¿no? Las ideas de los otros, los planteamientos de los otros, la oposición es como una especie de incomodidad para ser eficiente, como si fuera más importante la velocidad, ¿no? Ya sé que se hacen más rápido las cosas solo, pero desde luego tienen menos estabilidad, menos horizonte, menos, desde luego, alcance también. Y yo por eso creo que una de las cosas que hay que hacer es generar esa cultura, y desde luego esa cultura va vinculada en mi idea al desarrollo, he dicho, de los servicios públicos. Y luego también hay que transformar y regenerar la Comunidad de Madrid. Hay que hacerlo, porque tenemos que hacer cambios muy serios. Es que vivimos del turismo, vivimos de los servicios, la industria tampoco es que haya sido muy boyante, y al final aquí hay también muchas personas de administración del Estado, grandes directivos, pero el horizonte sostenible, la sostenibilidad, que solo se puede hacer a través de la ciencia, la innovación, a través de la productividad, la creación también de nuevas posibilidades, las universidades, los centros de investigación. Es que Madrid tiene un potencial extraordinario e inexplorado, y yo creo que esto ha de hacerse, ¿no? Y luego, pues también, repito, cuando hablo de transformar, cuando hablo de transformar les da como miedo, parece que lo que quieres es tumbar las columnas de Occidente. Pues no, pero sí tenemos que hacer un modelo productivo distinto desde Madrid, que no podemos vivir solo del turismo y de la industria. Es verdad que del turismo y de los servicios. Es verdad que no vivimos solo de esos. Pero es verdad que la base es esto. ¿Qué ha pasado con la crisis? Pues ahora nos viene que el turismo se nos va un poco abajo, y nos hemos encontrado en una intemperie que da casi hasta ternura, ¿no? Y por no decir que da un poco pena. Uh-huh. Yo creo que esto sí que hay que cambiarlo. Y luego, ¿qué puede aportar la filosofía? Pues la filosofía, como todo en la vida, yo siempre digo que hay que tener esa escala de valores clara, ¿no? Por ejemplo, que ninguna persona es superior a otra. Esta cosa que parece la cosa más tonta del mundo es la cosa más grande del mundo. Entender que todos tenemos que tener oportunidades, que todos tenemos que tener condiciones, todos tenemos que tener posibilidades, y que todos tenemos que luchar y esforzarnos para desarrollarlas sin dejar a nadie atrás. Pues esto a mí me parece importante. Y luego yo soy partidario de pensar. Quiero decir esto, que puede parecer también otra trivialidad, que hay algunos que creen que no, que esto es distraerse, que hay que ir a las cosas, que hay que ser muy pragmático, utilitarista, y así pues nos vamos un poco estrellando, porque yo he dicho que sin horizonte no se ve ni de cerca. No se ve ni de cerca. Y a mí me parece que en Madrid falta proyecto, esa es mi opinión, y falta horizonte. Y estamos aquí pues en el día a día, saliendo las cosas bien, pues salimos a la calle, no vivimos mal, pero así de verdad que me preocupa un poco cuál es el horizonte de Madrid. Todos lo queremos mucho, tenemos grandes posibilidades, y me da un poco pena, de verdad, y esto yo no sé si es filosofía o es otra cosa, que de verdad no tengamos esta perspectiva ambiciosa de un Madrid inexplorado, que es el que tenemos, con más potencialidad de lo que estamos desarrollando. Ese horizonte, y usted ha señalado un par de asuntos que me parece importantes, debería ser una economía mucho más sostenible, probablemente. Claro, y, sí. ¿no? Claro, y desde... Claro, Federico, esto es decisivo.
Eso es decisivo. O sea, porque claro, a veces hablamos sostenible económica, social, políticamente, ambientalmente. Esa sostenibilidad es la que es la garantía también para el futuro. Si queremos tanto a nuestra comunidad, a los que vienen después de nosotros, pensemos en quienes no están y pensemos en quienes no están todavía. Esa sostenibilidad es decisiva. Hablamos construcción. Pues bueno, yo no he hecho nada contra la construcción, solo faltaba. Pero igual lo que tenemos es que vincularlo no tanto al ladrillo, sino vincularlo pues a la rehabilitación, a la sostenibilidad de los edificios, a la climatización, a la accesibilidad. O sea, ahí se genera también mucho trabajo. Y por eso siempre ese horizonte. Claro, luego hacemos una visión un poco folclórica del medio ambiente y nos acabamos pensando que estamos hablando, yo qué sé, de qué, pero no, de la sostenibilidad. Está extraordinariamente bien traída la palabra, no esperaba otra cosa, Federico, pero es la sostenibilidad del modelo, Yo, una de las cosas que más me he quejado aquí, y mis compañeros de la tertulia me lo han escuchado mucho, es porque hemos asistido a muchos debates, sobre todo en el Parlamento a nivel nacional, pero también en la Asamblea Regional, a muchos debates muy broncos, muy tensos, muy crispados. Yo pensé que con esto cambiaría esa situación, pero la verdad es que he tenido que reconocer que me he llevado una profunda decepción en términos generales. No sé qué más tiene que pasar para que ese tipo de política se deje de hacer en España. Sí, yo creo que es un error, pero otros piensan que no. Pero yo creo que es un error. Yo creo que la crispación y el resentimiento no producen una sociedad mejor, ni de luego una política mejor, ni lo único que te hacen es deteriorar personalmente. Y entonces yo creo que si es verdad que este mundo del impacto directo, del tuit, de la respuesta de la imagen inmediata, pues acaba produciendo también una percepción de que hay que decir una frase más o menos de impacto. Claro, y también es cierto, yo lo creo, que el encierro este confinamiento nos ha puesto a todos en una sensibilidad un poco extraña, ¿no? De repente valorar de una manera casi enfermiza, porque estas cosas que son pandemias producen otros tipos de enfermedades. Estamos como a flor de piel, cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que la política no puede dejarse llevar de esas cosas, ¿no? Y repito que hay que ser muy valiente para ser moderado. Alguna vez he hablado del coraje de ser moderado. Y la moderación no es ninguna tibieza, ¿no? Y hay yo que creo que políticamente cuando... Yo sé que puede ser hasta más aburrido, lo comprendo. O sea, en un debate, si realmente el debate es que cada uno va explicando simplemente sus cosas, pues puede ser menos impactante. Pero no construiremos España sobre el resentimiento, ni Madrid, desde luego. El que quiera hacer algo sobre eso va a descubrir que va a empezar a conspirar y acabará conspirando contra sí mismo. Don Ángel, me voy a quedar con esa frase, la de hay que ser valiente para ser moderado. Vamos, es que la guardo y y me quedo con ella. Falta mucho coraje. Sí, pero lo comparto al 100%, desde luego. Le tengo que dar las gracias por haber atendido la llamada al balance de Capital Radio y por este ratito que ha sido encantador. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias también a David y a Sofía y a todos ustedes y a Capital Radio. Pues muchísimo, don Ángel. Nos vemos pronto, espero. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego.